video se abordará el tema apuesta económica o retroceso, AMLO y las refinerías. La apuesta por el petróleo y sus consecuencias en la economía mexicana. El petróleo tuvo un primer auge exportador en México en el año de 1911. Desde ese entonces se ha tenido como un elemento fundamental en la economía. La bonanza exportadora se mantuvo durante los años de 1918 a 1921. En ese lapso hubo una estrecha correlación entre la producción y la exportación. Durante la década de 1930 y hasta 1945, México vio en el petróleo un sustento económico muy importante, debido al contexto internacional. Entre 1970 y 1982, el mercado petrolero fue muy dinámico, haciendo que México sufriera una de sus peores debacles económicas por la dependencia directa que tenía a este energético. Durante el siglo XXI, México se ha posicionado como un exportador de mediana capacidad. Este material dejó de ser el sustento principal del país, y aunado a esto, el país se vio en el proceso de reformas en donde se le permitió al capital extranjero trabajar en el petróleo mexicano. Actualmente, los precios del petróleo son poco estables, y aunque siguen al alza, México ya comenzó la implantación de la reforma energética. Sin embargo, las tendencias de la balanza de pagos del petróleo son deficitarias. AMLO, la modernización y construcción de refinerías. A pesar del breve contexto histórico ya mencionado con respecto al papel que ha tenido el petróleo en el comportamiento de la economía mexicana, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que modernizará y construirá varias refinerías, una de ellas en el estado de Hidalgo. Las razones de su propuesta es que se necesitan generar fuentes de trabajo, dejar de comprar la gasolina en el extranjero y bajar el precio del hidrocarburo. La idea de rehabilitar las refinerías del país no es nueva. El presidente electo la ha trabajado desde 2016 y la retomó en su campaña presidencial de 2018. Una vez que ganó las elecciones del 1 de julio, le hizo algunos ajustes mínimos. Pero, ¿por qué apostar por las refinerías? La función de una refinería es transformar el petróleo en productos derivados que satisfagan las necesidades de la sociedad. En México hay 6 refinerías y López Obrador contempla invertir 50.000 millones de pesos en su modernización. En total, se plantea modernizar la refinería de Salamanca, Guanajuato, la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas, la de Salina Cruz, Oaxaca, la de Minatitlán, Veracruz y la de Cadereyta, Nuevo León. Además, como ya se mencionó anteriormente, se pretende la construcción de 2 nuevas refinerías, una en Paraíso, Tabasco, y otra ya sea en Atasta, Campeche, o en Tula, Hidalgo. Teniendo claro lo anterior, se procederá a denotar las ventajas de su propuesta. Dependiendo de los precios, es decir, si aumentan o si bajan, será o no beneficioso para México la construcción de una nueva refinería. Habría un incentivo en trabajos, al menos en las economías locales de los estados de las refinerías. También habría una estabilización del déficit petrolero, asimismo una reactivación de la inversión privada en México, e invariablemente la modernización de la infraestructura del país. La refinación es el mejor negocio para exportar petróleo crudo, pues la relación de ganancia es de 2 a 1. Los datos de las principales agencias de energía sugieren que la demanda de hidrocarburos va a seguir incrementando hasta 2030 y 2040. En ese sentido, se afirma que entre 2017 y 2031 la demanda de gasolinas automotrices se incrementará a 21.3%, lo que significa que tendrá un crecimiento promedio anual de 1.2, cuestión que para México podría ser beneficiosa. Los precios de los combustibles se reducirían, puesto que el precio de las gasolinas refinadas en el país no estaría ligado al cambio y a los precios internacionales del petróleo como sucede con las gasolinas importadas. Una vez revisadas las ventajas, revisemos las desventajas. En las zonas económicas especiales de Tabasco y Campeche no se pueden realizar actividades de refinación de petróleo, procesamiento de gas natural, ni siquiera la comercialización de hidrocarburos. Por otro lado, en las zonas de refinería señaladas por AMLO no existe la infraestructura necesaria. En Paraíso, Tabasco, no hay poliductos y en Atasta, Campeche, no hay ductos que puedan transportar el crudo. Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿retroceso o seguridad económica? No existe cambio profundo en la dependencia de los recursos petrolíferos de México. Se perpetúa la adicción a una fuente de energía no renovable sin explorar otras fuentes de energía sustentables. Mientras que la independencia económica perseguida se ve frustrada por la constante dependencia al precio internacional del petróleo. Si bien
México produjera los hidrocarburos que consume, se prevé la misma dependencia a exportar petróleo o sus derivados. No se extrae entonces de la economía internacional, por lo que México seguiría expuesto a las fluctuaciones globales en mayor o menor medida. ¿Qué empresas o sectores se dedicarían a la modernización y construcción de refinerías? Previo al comienzo del sexenio de AMLO, podemos presenciar la toma de decisiones basadas en consultas a modo, mismas hechas para legitimar decisiones ya tomadas con anterioridad. La manera de hacer política es de fondo la misma. Por lo tanto, la asignación de licitaciones y la modernización de la infraestructura podrían no presentar un cambio estructural. ¿Se logrará la creación de empleos y/o la innovación tecnológica? No necesariamente. Ya se mencionó la existencia de refinerías. El hecho de invertir en su modernización y creación de un par más no se deriva en un crecimiento del empleo significativo para la economía nacional. Habría que esperar y ver si las refinerías en efecto serán modernizadas con tecnología innovadora. Empero, si la misma tecnología es importada, poco cambia la situación de dependencia mexicana. A su vez, se debe destacar que la extracción de hidrocarburos, por cualquier método, emite metano, el cual es el principal componente del gas natural y un potente gas de efecto invernadero, cuya participación en el calentamiento del clima equivale a más de 80 veces la del dióxido de carbono. De la misma manera, se debe mencionar que México es el quinto mayor emisor mundial de contaminación por metano. Es alarmante cómo no se han tomado en cuenta los impactos negativos en la calidad del aire, la salud y el cambio climático. Empero, se destaca que no hay un panorama alentador desde el sector energético con la nueva administración. Es por ello que hemos formulado las siguientes propuestas. Comenzando con la diversificación de la dependencia en los ingresos nacionales. Consideramos que se debe reducir la dependencia de las importaciones de gasolinas y elevar la capacidad de producción de las actuales refinerías. En lugar de exportar crudo, México debería concentrarse en producir combustibles de valor agregado, procesando crudo para producir más gasolina y diésel en las refinerías. Por otra parte, consideramos que México debería invertir en energías renovables que le den un posible ahorro con respecto al gasto energético o de importación que representa este material. Empero, lo más importante es llevar lo social, lo ambiental y la perspectiva de derechos humanos hacia la política energética. Las autoridades tienen un compromiso con las futuras generaciones, a fin de alcanzar un mejor nivel de vida. Por lo tanto, proponemos un rediseño de las políticas energéticas para reducir emisiones, pero sobre todo, tomar medidas para que el país poco a poco se adapte al fenómeno del cambio climático y sea así pionero en la resolución de sus efectos a nivel global.